A todos, tarde o temprano, tenemos la mala suerte de perder un autobús, que se nos escape un taxi. Bueno, en mi caso fue mucho peor. Desde que me desperté ese día, presentí que el viaje que iba a tener no iba a ser normal. No sé cómo describirlo, pero algo dentro de mí me dijo que iba a cambiar totalmente mi forma de ver la realidad. Mi intención, como la de mucha gente, es desconectar. Estaba agotado de tanto trabajo y quería conocer más el sur, la costa. Nunca había estado en una playa, para ser honesto, y un par de días cerca del mar y de los bosques serían una buena forma de despejar mi mente de los pensamientos del trabajo. Estaba en un gran aprieto, ya que estaba considerando renunciar más temprano que tarde, y esta semana me ayudaría a decidirme en qué hacer. Salí de mi departamento para tomar el autobús de las 7:30 en dirección a la estación del tren. Estaba a unos 22 minutos en el mismo, así que iba a relajarme. Antes de irme le dije a un amigo que estaría fuera durante esos días, solo por si alguien me visitaba o para que estuviese atento a alguna carta o si venía alguien sospechoso a mi hogar. Tras mi amigo, obviamente, como buen amigo que era, aceptó. Miré mi reloj, eran ya casi las 8. Eran las 8 menos 7 minutos. Es decir, las 7:53 de la mañana. Podía tomar un autobús hacia el sur, pero quería apreciar el paisaje a mi alrededor, sin tener que ver otros autos pasar por el camino. Quería ver vegetación. Al comprar mi boleto, pude notar que el tren llegaría a la estación en casi una hora, por lo que me dispuse a gastar un poco de mi tiempo, obviamente en el celular, como ya era costumbre para mí, ya que el tiempo siempre pasa mucho más deprisa cuando estás distraído, aunque no duré mucho en esa burbuja, ya que el tren estaba a 15 minutos de llegar y una voz mecánica anunció la pronta llegada del tren. No llevaba mucho equipaje, solo una pequeña mochila que podía llevar conmigo. No iba a ser un viaje muy largo. Quise asegurarme de no perder el boleto antes de abordar, así que obviamente lo busqué entre mis bolsillos. Me agobié un poco porque lo había confundido entre recibos y facturas. Sin embargo, ahí estaba, un hermoso boleto de bordes rojos y centro blanco, que tenía unas palabras en él. Iba a leerlas, sin embargo, me distrajo la voz mecánica que se escuchó desde los altavoces. Hola queridos pasajeros, les agradecemos que hayan elegido el expreso Plutons de la empresa Routes Roman Railroad and Train Company. Esperemos que puedas tener un viaje agradable y para asegurarnos de eso, hemos dejado una lista de reglas que deberás seguir si quieres volver de una pieza. Gracias por preferirnos y que tengas un increíble viaje. Que tengas suerte por el otro lado. Me quedé muy extrañado por ese anuncio y me empecé a reír porque pensé que eran alguna de esas bromas que se usan en los vuelos de avión por parte del capitán o algún miembro de la tripulación. Pensé que este tren iba a tener sentido del humor, así que esbocé una pequeña sonrisa y esperé esas reglas que me iban a dar. Las reglas están en el reverso de su boleto. Pedimos disculpas de que sean tan pequeñas. Eres el único lugar donde podíamos escribirlas para que estuviesen todas. Muchas gracias y que tengan muy buen viaje. Ahora que tenía tiempo para fijarme, me di cuenta cuáles eran esas palabras en el lado rojo del boleto. Era justo lo que habían dicho en megafonía. Expreso Plutón de Routes Roman Railroad and Train Company, con unas preciosas letras clásicas decorando el boleto. Pero no quise hacerme esperar más, le di la vuelta al mismo, y ahí había unas cuantas reglas que leer. 8 para ser exactos. La regla número 1 decía así: al subir al tren, asegúrese de tener todas sus pertenencias antes de buscar su asiento asignado. La compañía no será responsable de sus pérdidas personales.
Regla número 2. Le pedimos estrictamente no interactuar con un individuo que se hace llamar el boletero. No tenemos ninguno de esos a bordo. La compra de su viaje será aprobada con su boleto en la estación de su destino por algunos de nuestros asistentes que estarán allí para confirmar aquello. Regla número 3. Intente mantenerse lo más quieto posible cuando el tren pase a través de un túnel. Le pedimos no mirar por las ventanas. Regla número 4. Por favor, permanezca en su asiento a menos que tenga alguna necesidad básica. Los pasajeros que provoquen problemas serán llevados por el fogonero. Regla número 5. No observes a los otros pasajeros a los ojos por mucho tiempo a menos que quieras tomar su lugar. Regla número 6. Si tienes algún problema con la marioneta de aspecto aterrador, informa de eso al fogonero. Tendrás que tocar la ventana dando 5 golpes, preferiblemente la interior, no la exterior de su vagón. Regla número 7. Escóndete lo mejor que puedas durante la noche. Si ves una mancha similar a una mano en la ventana de tu vagón, usa las sombras de los asientos o de alguna otra manera para evitar su mirada. Regla número 8. Al bajar del vagón en su estación del tren, asegúrese de que nada lo esté siguiendo. Si este es el caso, informe de aquello a los asistentes de la compañía justo cuando le esté dando también el boleto. Muchas gracias y buena suerte. Pensé en lo extraño de esto. Al principio me lo estaba tomando como una broma. Sin embargo, todo el humor se me cayó al suelo una vez que terminé con las reglas. Parecía alguna especie de broma de alguna especie de escape room o algo por el estilo. Ya no estaba a la moda de las últimas tendencias que tenían las juventudes para gastar bromas. Solo esperaba que no me enfadase mucho. Ya era tarde para un reembolso. Miré a mi alrededor y vi que éramos unos cuantos los que íbamos a abordar el tren. Diría que una treintena. No estuve mucho tiempo sumergido en el conteo, ya que el silbato del tren anunciaba su llegada, junto con un rastro de carbón realmente oscuro. Un rastro de carbón y vapor que se veía en medio del bosque, viniendo poco a poco hacia la estación. Una locomotora se aproximaba con un sonido característico a medida que acortaba la distancia y disminuía su velocidad. Abordé tan pronto como los anteriores pasajeros bajaron y podía ver como un asistente que vestía un uniforme rojo y negro era el que revisaba los boletos de los anteriores pasajeros en esa estación. Estaba a 5 o 8 vagones detrás de la locomotora, por lo cual podía disfrutar del viaje sin tener que ver el rastro de humo de cerca. El chuf chuf tan característico del andar del tren se escuchó acompañado de un sonido agudo como una especie de pitido. La estación estaba empezando a quedarse atrás de nosotros a medida que avanzábamos, mientras el maquinista sonaba el silbato del tren. Pronto el entorno urbano cambió a uno más suburbano, rodeado de árboles y unas cuantas casas que hasta yo las estaba viendo a la distancia. Árboles y pequeñas colinas eran lo que podía ver en la distancia, y en medio de ellos pude ver un río serpenteando a través del bosque, hasta que el tren pasó por un puente, y al cruzarlo lo único que me pude imaginar era vivir mi vida entera en un lugar así de pacífico. Me encantaría que estos viajes sean más frecuentes, pensé, mientras dejaba salir un suspiro de alivio al recordar lo limitado que estaba de viajar por un lugar así debido a mi trabajo. A medida que el viaje pasó y el sol poco a poco proyectó su sombra sobre los árboles, me di cuenta de que estaba ya atardeciendo. Se cernía sobre nosotros la luz que pasaba entre los árboles, recordándolos como grandes centinelas de la antigüedad. No recordaba las reglas, observaba la naturaleza como en una especie de hipnosis, sola interrumpida cada cierto tiempo por otro tipo de naturaleza, que llamaba ir al baño. Un cielo naranja hermosamente adornado con nubes era algo que no podía apreciarse.
desde hace ya mucho tiempo, hasta que se me interrumpió con la oscuridad. Entramos en un túnel donde no pude ver nada. El vagón tenía integrado en sí un sistema de iluminación, bastante clásico la verdad, pero muy bonito. En ese caso se encendería, pero solamente por un tramo de tiempo corto. Cuando la locomotora salió del túnel, esta pareció tomar una desviación por una vía mucho menos cuidada. ¿Cómo era esto posible? Solo me percaté de eso cuando vi al otro carril ir por el otro lado. Recuerdo ver el vagón estremecerse, como las ramas de los árboles pasaban muy cerca de las ventanas, antes de entrar en otro túnel de un aspecto extraño, casi cerca del colapso. Mi primer error fue la regla 3, cuando creí que el tren quedaría sepultado por algún derrumbe del túnel. Algo sucedió. Los vagones dejaron de estremecerse y una pequeña lámpara de aceite se encendió arriba de la puerta que sirve para cruzar de un vagón a otro. Algo en mí me advertía de no mirar a la ventana, pero sin embargo desobedecí. Al ver por la ventana, pude avistar unas entidades postradas en grandes montañas de hueso y cuerpo sin saber exactamente qué es lo que eran. Sentí una malicia casi sólida cuando uno de ellos me observó y me sonrió de manera macabra, con su boca llena de dientes y ojos rojos y amarillentos. Sus dientes eran tan amarillos como el oro, y tan pronto como vi eso aparté rápidamente la mirada. Sentí un temor tan profundo que creía que se me iba a salir el corazón del pecho. La luz había empezado a dispersar la oscuridad a medida que salíamos del túnel. En mi desesperación no recordaba las reglas que eran las que me ayudarían a sobrevivir. Hasta ahora no había captado que los pasajeros de aquí siempre permanecían con las cabezas mirando hacia abajo, sin excepción alguna. Lo hacían todos, casi sin pestañear. Algunos, después de salir del túnel, estaban casi aliviados, como suspirando de tranquilidad. Parecían no ser el primer viaje de muchos de ellos. Pero el detalle más escabroso no era ese. Lo que veía me hacía casi no creer lo que podía estar viendo. Todos estaban vestidos como si perteneciesen a un culto, con togas, pero no de los buenos, no os equivoquéis. Incluso mirando hacia abajo, a muchos se les notaba la malicia que tenían en su interior. Algunos murmuraban palabras extrañas y otros se reían en voz baja. Sin embargo, lo que más me extrañó fue que nunca escuché algún ruido de gente cambiándose o algún ruido estridente alrededor del vagón. Estaba alucinando o tal vez estaba dormido. ¿Todo esto era una pesadilla? Y sumergido en ese pensamiento, la llegada de la noche y su manto oscuro no ayudó que este creciente miedo se desvaneciese. El paisaje, que alguna vez estuvo lleno de la exuberante naturaleza, ahora era un páramo de árboles secos. Colinas como estalagmitas se alzaban en el horizonte, adornados por una niebla que cubría el valle por donde estaba pasando el tren. Sentía unas profundas ganas de huir, pero luego pensé, ¿a dónde iría si estoy en un tren? La lista de reglas obviamente pasó por mi mente. La leí tantas veces como fuese posible. Tendría que encontrar algo con respecto a lo que sucedía. No encontré nada, excepto una nota que decía: no se aceptan reembolsos una vez que haya abordado el tren. Era una especie de nota pegada justo en la entrada de mi vagón. Curioso. Esto debía ser una broma muy bien elaborada, o me estaba yo volviendo loco. O puede que no. Cuando intentase preguntar a otro pasajero sobre lo que estaba sucediendo, este solo levantaba la cabeza lentamente y la giró de la misma forma. Su vestimenta no dejaba ver su rostro, pero sí sus ojos, que eran un par de luces tenues como la luz de una vela. Al verlos me sentí extraño, como si fuera uno de esos insectos que se sienten atraídos por la luz. Aparté mi mirada tan pronto como noté eso,
y caí al suelo conmocionado por la sorpresa. Casi había roto la regla número 5. Tuve que aferrarme a la idea de que la lista de reglas sería mucho más útil si quería salir de eso. Cuando volví a mi asiento, vi la marca de una mano larga en el cristal que estaba empañado con la humedad de la niebla. El frío recorrió mi espalda al ver aquello. No era una marca, sino una mano colocada en el cristal. No tenía ninguna duda siquiera. La luna, extraña, estaba fuera. Me permitía ver las sombras de ese ser delgado que estaba trepado en el techo del vagón por la posición en la que estaba la mano. Mi mente me decía: ¡escóndete! Enfrente de cada vagón había un espacio, el cual estaba más cerca del baño. Me arrastré para no llamar la atención hasta ese lugar y estuve en la sombra de aquella parte. La mano abrió la ventana, dejando que el aire entrase a gran velocidad. Una cabeza con ojos grandes y una sonrisa perturbadora entró. Su piel, gris. Apenas tenía cabello. Esto comenzó a ver a todos los pasajeros uno por uno, mientras su cuello parecía interminable y tenía una flexibilidad muy parecida al de una serpiente. Cuando estuve cerca del lugar donde yo me escondía, este ser solo retrocedió y salió por la ventana, cerrándola cuidadosamente con la mano. Yo no podía ver en la oscuridad. Lo único que podía ver era la lista de reglas en la única y tenue luz de la oscuridad de esta pesadilla. El tren pasó por otro túnel y esta vez no miré por la ventana. Me mantuve como el resto de pasajeros, mirando al suelo ritualmente. Durante una de mis idas al baño, noté que algo me seguía. Era una marioneta, si tuviese que describirlo, ya que sus movimientos eran muy ortopédicos, no tan humanos como se esperaría de una persona. El aspecto de ese ser era un poco aterrador. Se movía por voluntad propia y no medía más de 1,35 m a ojo. También le faltaba un ojo y tenía la cara agrietada desde el lado izquierdo de la boca. Si tuviese que asemejarlo, es algo parecido a una muñeca de porcelana, pero en madera. Dados los acontecimientos anteriores, ya no sabía qué hacer. No sabía si esto era real, estaba soñando o simplemente me había vuelto loco. Fuera como fuese, lo único que podía sacarme de esta situación era seguir las reglas. Pude recordar cuál era la regla 6. Solo me giré un segundo cuando escuché pasos. Esta marioneta se movía solo si le quitabas la mirada. Toqué la ventana 5 veces, como decía la regla. Pensé en que el fogonero sería una persona normal, hasta que un gran ser apareció en el vagón. Era un hombre encorvado, cubierto por una vestimenta igual que el resto de pasajeros, pero esta estaba mucho más gastada y se dirigió hacia mí. ¿Cuál es su problema, caballero? ¿En qué puedo ayudarle? Me quedé un poco en shock ante la voz y la presencia del fogonero. Todo mi instinto me decía que él no era humano. Tragué saliva, ya que la regla no decía cómo interactuar con él, pero decidí no arriesgarme, por lo cual señalé en la dirección en la que estaba la marioneta. No dije palabra alguna e intenté no tener mucho contacto visual con él. Algo como lo que vi es irreal. Junto a la marioneta había un hombre vestido como los asistentes, que revisaba los boletos en la estación. Se suponía que este era el ser de la regla 2, el falso boletero, que estaba vestido de la misma forma, pero sus ojos, a diferencia de los demás, eran blancos y carentes de vida. El fogonero miró al falso boletero y a la marioneta, y me esbozó, o lo que yo creí que me esbozó, una sonrisa, ya que se escuchaba cómo sus labios se contorsionaban hacia una sonrisa, o quizás un disgusto. Lo que sí sé es que se escuchaba como cuero rompiéndose, para luego dirigirme estas últimas palabras.
La compañía y el maquinista le pedimos disculpas por este problema. Yo me encargaré de eso. Manténgase en su asiento y disfrute del viaje, dijo el fogonero, demostrando que debajo de esas ropas había un hombre corpulento, aunque encorvado. Él avanzó hacia el boletero y la marioneta, quienes intentaron resistirse. Cada uno lanzaba arañazos a la cara del fogonero, a medida que éste los arrastraba hacia la parte delantera del tren, donde se perdían de la vista. Sin embargo, se atisbó a escuchar unos sonidos secos, como de algo rompiéndose. Yo deduje que era o la marioneta o era el cuello del falso boletero. Yo deseé que ya hubiésemos llegado a nuestro destino, pero no estábamos ni siquiera a la mitad del viaje. Esta pesadilla solo acababa de comenzar. El paisaje cambiaba con cada túnel que pasábamos. Uno de ellos, un lugar frío, porque la temperatura bajó tanto que creí que me iba a congelar. Apenas notaba mis dedos, aunque noté la llama de la lámpara de la puerta del vagón. Comenzó no solamente a brillar, sino que empezó a emitir una ligera sensación de calidez, regulando la temperatura del vagón. Algunos de los pasajeros que estaban en mi vagón, junto a otros que se podía ver, estaban también posicionándose en los vagones colindantes, empezaron a salir cuando una voz se escuchó por megafonía. Queridos pasajeros, hemos llegado a Helheim. La compañía les agradece que hayan viajado con nosotros. Me resultaba extraño ese nombre, sin embargo lo había escuchado en alguna parte. Sí, ahora me acuerdo. Helheim era el inframundo de los nórdicos, donde iba la gente que no iba al Valhalla. Sí, eso es. ¿Acaso este tren viajaba por los inframundos? ¿Por qué de repente estaba en este inframundo? No tuve tiempo a pensar mucho en ello, ya que los pasajeros se bajaron en lo que parecía una estructura antigua, donde muchos de ellos comenzaron a caminar. Eso fue lo que vi antes de que el tren volviese a andar. No pude describir con claridad lo que vi. Lo que sí sé es que parecían semanas este viaje. Pude encontrar otras personas, las cuales estaban fuera de su propia cordura ya. Cada uno estaba en un estado lamentable, con ojeras y el cabello despeinado. No sabían discernir si yo era un vivo o era ya un fallecido. No sabían describirme tampoco cuánto tiempo llevaban viajando. Lo que sí sé es que a diferencia de ellos, yo sí me mantenía cuerdo a pesar de la extraña situación, lo cual pensé que sucedía por incumplir la regla 4. Era la de ser lanzados en la siguiente parada cuando los pasajeros descendían. En una ocasión que estaba en el baño, pude oír un ruido de una pelea entre varias personas. El fogonero no se hizo esperar después del ruido excesivo. Las 6 personas que estaban causando aquello fueron lanzadas a un lugar llamado el Valle del Olvido. No sé qué fue de ellos. Si trataba de interrumpir eso, era más que probable que yo también terminase fuera junto a ellos. Solo vi una vez al maquinista, el cual es un tipo más que aterrador a diferencia del fogonero. El fogonero era casi agradable a la vista. Lo más extraño que pude notar fue la autonomía de los vagones del tren, ya que se escuchó un estridente ruido y el maquinista soltó a uno de estos vagones. Estaba vacío, no os preocupéis, nadie se quedó dentro. Pero me pareció aterrador ver cómo el propio tren se deshacía del vagón anterior y seguía andando como si aún estuviese conectado al tren principal, como si aún tuviese al maquinista conectado a él. Numerosos paisajes nuevos aparecían con el tiempo, cada uno más sombrío que el anterior. Algunas ocasiones, estos eran tan semejantes al mundo normal, con una pequeña pero notoria diferencia. El cielo, que siempre permanecía con una perpetua cantidad de nubes oscuras,
a diferencia del cielo azul de nuestro mundo. Entre ellos estaban lugares con nombres extraños, igual que intrigantes. Helheim ni siquiera era el más extraño de ellos. Como dije antes, había uno que se llamaba el Valle del Olvido, una especie de limbo, que sinceramente no sé a qué mitología o a qué historia pertenece. Sin embargo, este no fue el más aterrador. El más aterrador fue la estación Urth. Esa es el sitio donde estaba completamente lleno de vegetación con espinas que goteaban un líquido corrosivo y constantemente llovía en forma de granizo. En el viaje he de admitir que de no ser porque traje un boli conmigo, habría perdido la noción del tiempo. Cogí un boleto que estaba en el suelo y empecé a dibujar líneas para demostrar los días que estaba aquí. Ya eran semanas por los anocheceres o atardeceres que veía. Durante uno de estos días que decidí no investigar los vagones, sino estar sentado en mi asiento, pude ver un paisaje familiar. Era uno de los bosques que estaba viendo al principio, ya que recuerdo por alguna razón siempre tener alimento colocado en mi asiento o al lado cada vez que despertaba o que estaba en el baño, si estaba por uno de estos paisajes, como si alguna especie de recepcionista viniese a dármelos. Es curioso, pero nunca me topé con él o ella. Y el tiempo cuando sentía hambre no era tan a menudo. El hambre se sentía mucho más lenta. Comía como cada 4 o 5 días, y el baño tenía una pequeña sección de ducha, la cual usaba cada día para mantenerme aseado. Igual que la comida, la ropa siempre parecía limpia, no sudaba en absoluto, y tampoco se ensuciaba la ropa de ninguna manera. Lo que sí es notorio es que la comida no se dejaba en todos los asientos, solamente en algunos. De hecho, en mi vagón solo se me dejaba a mí. Viendo el paisaje, creí que mi estación estaría ya cerca, porque me causaba una profunda nostalgia después de haber estado en estos lugares. Sin embargo, eso estaba muy lejos aún de pasar. Ese mismo día vi una persona extraña. No parecía alguien que hubiese abordado el tren, obviamente desde el principio. Esta parecía buscar algo. Un instinto en mí me dijo que tenía que advertirle sobre las reglas. Intenté acercarme de la forma más amigable posible, luego de que se sentara, y explicarle de que si no se comportaba, el maquinista lo usaría de combustible. Fijándome, esta persona no tenía la vestimenta tan tradicional de estos vagones, así que pensé, ¿en qué infierno vivió este ser y cómo abordó aquí? Ya que lo primero que me dijo es que no abordó desde el inicio este tren. Así que mi obvia pregunta no se hizo en falta. ¿De dónde vienes?, le pregunté. Él me sorprendió, diciendo, saltando de un tren a otro. Lo abordé. Yo me quedé un poco sorprendido, no solamente porque no he visto rastro alguno en un tiempo de otro tren, sino porque la oscuridad ya se veía en los túneles delanteros. Estábamos entrando en otro túnel. Esta persona solo se podía quedar con la boca abierta sin entender qué es lo que estaba pasando, así que yo decidí tomar la iniciativa. Le tomé de la mano y le dije que se sentase junto a mí, que no hiciese ningún ruido, pero olvidé decirle de no mirar por la ventana. La oscuridad no duró mucho tiempo. Aparecimos en un lugar igual de oscuro, con las nubes igual de negras. Sin embargo, los relámpagos eran los amos de los cielos en ese lugar lleno de oscuridad. Poco después, el tren disminuyó la marcha y la vieja voz característica habló de nuevo. Queridos pasajeros, hemos llegado al Tártaro. La compañía les agradece que hayan viajado con nosotros. Luego de esa señal, la mayor parte de la gente de mi vagón bajó en esa estación. Luego el tren volvió a andar
y la persona que estaba sentado a mi lado se levantó, lo cual le advertí que debía seguir las reglas, y cogí uno de los boletos que estaban en el suelo y me dijo que a él no le afectaban. Yo concluí que tenía que coger el boleto y leer las reglas. Sin embargo, me apartó la mano con desdén. Antes de irse me entregó algo parecido a un pequeño puñal. Dijo que con esto podía estar más seguro, agradeciéndome por haberlo ayudado. El puñal brillaba con una luz blanca. Luego de irse me quedé pensando si debía hacer algo o no, hasta que escuché una voz en mi mente. Hola, Benjamin. Tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. La persona que has visto está en apuros y necesita tu ayuda en este momento. Por favor, ve en su ayuda. Te prometo ayudar a salir de este tren lo antes posible. Por favor, ayúdame en esto y confía en mí. Luego de eso, el puñal se transformó en dos cosas, un pequeño pico brillante y una lanza dorada. La voz me dijo que la persona venía a buscar algo, una tarea que esa persona debía cumplir. Entendía que tenía que ayudar a esa persona. Sin embargo, tener un arma en mi mano me hacía sentir poco valor. No sabía qué es lo que necesitaba hacer para que me diesen una lanza. Yo jamás había empuñado un arma y tampoco sabía cómo, pero haría lo necesario por terminar con esta pesadilla al fin. Corrí, anduve rápido por cada vagón. El tren parecía interminable, hasta que la misma voz me dijo que usara el reflejo de la hoja de la lanza. El mismo reflejo me hacía avanzar hasta una zona que nunca había visto. Ahí estaba la persona, enfrentándose al maquinista, el cual tenía como arma una enorme guadaña. La guadaña no era una guadaña cualquiera para cegar el campo, no. Tenía un fuego que no tenía humo. El vagón que estaba atrás de él tenía unas piedras extrañas que nunca vi al abordar. El maquinista estaba por darle con su guadaña, pero yo bloqueé el golpe con la lanza, evitando que la persona muera. Yo, en primer lugar, más que cualquiera de los presentes, porque pude bloquear a la guadaña con esta extraña lanza. Y no solo eso, sino de que yo no destacaba por mi fuerza, la verdad. Y este hombre era enorme, corpulento y tenía un arma encantada. Seguido de mí estaba, obviamente, el maquinista, que se quedó también con unos ojos, aunque incandescentes, llenos de fuego, sorprendidos al verme aquí. Y luego estaba la persona, que sí, se sorprendió, pero no apartó la mirada del maquinista. Ambos nos enfrentamos a él, quien a diferencia de nosotros, cada vez tenía más fuerza en sus ataques, pero nuestra ventaja era que cada vez era más lento a medida que le hacíamos daño. Pequeños cortes que yo podía usar con la lanza para hacerle punzadas, y él con una especie de gladius. No entendí aquello hasta que me di cuenta de unas serpientes similares a cobras que se acercaban por detrás nuestra, casi en sigilo. Me di cuenta que acudieron cuando el maquinista profirió una llamada de auxilio. Una de ellas eran estas serpientes, la otra era la locomotora principal, como distracción, haciendo ruidos raros. Le dije a la persona que el camino finalizaba aquí y que debía tomar una decisión en qué es lo que vino a buscar. Le dije que tenía una idea, pero yo no podía ir con él. Le dije que en el último túnel, al finalizar el mismo, se vio un cartel que decía que la siguiente parada eran los campos Asfódelos. Le dije que si actuábamos rápido, ambos terminaríamos perdidos en los campos. El maquinista no se podía mover porque la lanza de luz no le permitía recuperarse. Entonces corrimos en la dirección opuesta al maquinista y de un golpe del pico rompimos la unión que había entre los vagones y la locomotora. Y junto a nosotros estaba el fogonero, el cual, a diferencia del maquinista, no parecía hostil. Me dijo cosas en cómo cambiar la dirección de la vía. Le dije que me ayudase a aumentar la velocidad, cosa que luego él con uno de sus macabros dedos señaló en una dirección, hacia una extraña palanca.
Entendía a qué se refería, tenía que accionarla, y al hacerlo noté un cambio en la velocidad. Luego, por las propias indicaciones del fogonero, activé otra palanca y de esta manera cambié la dirección de las vías. La locomotora fue lo primero que se desvió hacia la derecha. Antes de volver a corregir las vías, pude ver cómo el vagón con la persona cruzaba en el puente, pero detrás del vagón iba una de esas serpientes. Creí que mi plan había sido un fracaso, hasta que un ave gigante bajó en picado, destruyendo el puente y haciendo que esa serpiente cayese al vacío. Lo último que vi fue como los restos de los vagones que no habían caído entraban por el túnel. Le pregunté al fogonero por qué me estaba ayudando, y este me dijo que la misión de este tren era llevar a las almas de ciertos lugares de la existencia después de la muerte a su lugar. Pero el maquinista anterior había sido suplantado por este nuevo maquinista, que era una persona que estaba siendo controlada por una entidad maligna, de un lugar distinto. Ese lugar eran los 9 círculos del infierno. Estaba prohibido ir debido a la alta cantidad de seres que trataban de hacerse con el control de las almas. Muchas de esas gigantescas cobras aún nos seguían también muy de cerca. Incluso cuando la locomotora se sacudía por la velocidad a la que íbamos, me giré y pude ver al maquinista. Había regresado en una forma más humana. Esta vez tenía una cara de arrepentimiento por el cual había hecho. Pero yo no me tragaba esas patrañas. Sus palabras fueron de gratitud por haberle liberado. Sin embargo, mi instinto de supervivencia me decía que no tenía que confiar. Al ver más de cerca vi que la lanza atravesó un amuleto que tenía en el pecho. Contenía múltiples símbolos raros. Una de esas criaturas estuvo a punto de abalanzarse sobre nosotros. Una de esas criaturas que estaba en los símbolos, hasta que un ser completamente vestido de negro liberó al maquinista de la lanza y con esa misma lo levantó sobre su cabeza, apuntando a una de las serpientes que había aprovechado el momento de gratitud del falso maquinista para subirse al vagón. La lanza emitió unos rayos dorados que hizo ahuyentar al ser, quemándole profusamente en las escamas. Sin embargo, este escenario no duró tanto tiempo, ya que la oscuridad del túnel apareció en medio para luego desaparecer. Mirando a mi alrededor, me di cuenta que este paisaje era neutral. Estaba lleno de flores por todas partes, y el ser de antes, que sostenía al maquinista, había desaparecido. Muchas gracias por tu ayuda, mortal, y lo siento mucho por los problemas que os di. Lo siento de verdad. No era yo. Las palabras del anterior maquinista parecieron sinceras, y el fogonero asintió. ¿Este era el antiguo maquinista de verdad? No dudó mucho esa pregunta, ya que el resto de vagones apareció en la distancia para luego unirse a la locomotora, incluso los que cayeron al vacío. Algunos parecían un poco golpeados. Sin embargo, se volvieron a unir. La marcha continuó y yo solo estaba preocupado si llegaría o no a mi destino. Le hice saber de mi duda al verdadero maquinista y le pregunté quién era y si podía llevarme de vuelta a casa. Él simplemente sonrió y con una voz aún cansada me respondió: Yo soy Mercurio, dios de los viajeros, un viajero ya anciano, sin embargo, un viajero. Soy quien ha dirigido el expreso de Plutón por mandato directo del Señor de los dioses, Júpiter. ¿Qué camino te gustaría escoger? Una de estas vías te llevará a algún lugar al que siempre has querido ir, pero tardaremos en llegar. ¿Cuál es tu respuesta? Delante había muchas vías. Solo había avanzado hacia lo desconocido. Con las opciones que me había dado el maquinista no sabía qué decidir. Desde el principio supe que este no sería un viaje normal, pero cansado de esto, escogí la segunda vía, costa sur, cerca de los bosques de mi ciudad, cerca de Hranten. Él asintió y dijo que estaríamos allí en 2 días. Comprobé de nuevo mi boleto, y aquella
era la dirección de mi destino. Él me dijo algo más, antes de poner el tren en marcha. «Estamos en los campos Asfódelos. Si yo fuese tú, me sentaría en algún vagón y disfrutaría de la vista, o dormiría un poco. Si te llevase de vuelta a tu mundo, de eso no tengas duda, haré lo mismo con aquellos que dejamos en las anteriores estaciones. Los campos Asfódelos son muy extensos, así que tardaremos un tiempo en salir, incluso si vamos a toda velocidad», dijo la marchita y cansada voz del maquinista. Es cierto que ahora no estaba poseído. Sin embargo, las heridas que le habíamos infligido con su propia lanza no eran moco de pavo. Entendí que era un dios, pero los dioses también tenían sus límites. Me dio una palmada en la espalda y entendí a qué se refería. «Vuelve ya a tu asiento». Tuve una pequeña charla con él antes de irme, el cual me dijo que esas reglas no debían estar en el tren y cómo se desharía de ellas una vez llegase al mundo de los humanos. Ante esa respuesta me tranquilicé y volviendo a mi asiento, me quedé mirando tranquilamente el campo de flores hasta quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, la verdad, pero cuando desperté aún estábamos en los campos de flores. Aquello fue durante poco tiempo, antes de entrar de nuevo en el túnel, para luego salir de ese lugar a uno más conocido para mí. Era la costa, y se apreciaba en la distancia junto a una pequeña ciudad, bosques. La marcha del tren disminuía poco a poco. Cuando nos acercamos a la estación del tren, el maquinista sonaba el silbato de la locomotora, haciendo notar la llegada. Antes de descender del tren, el dios Mercurio se acercó a mí. Ya tenía una apariencia más joven y me dijo: «Muchas gracias por haberme ayudado. La verdad es que no sabría cómo saldría de esa situación si no hubiese sido por tu ayuda. Todo fue un infierno, ver cómo ese ser estaba en mi cuerpo y yo sin poder hacer nada. Si alguna vez necesitas un guía al final de la vida, sabrás que yo estaré para llevar a aquellos a su destino. Tienes mi eterna gratitud y recuerda, te ofreceré un trabajo cuando llegue tu hora. Por ahora, disfruta del regalo que es la vida», me dijo mientras me estrechaba la mano. Esas palabras me dejaron pensando, hasta que vi una sonrisa en su rostro. Esto solo manifestaba calidez antes de arribar a la estación que parecía mi destino. Las personas, viendo el tren, se quedaron realmente en shock. Un tren clásico de vapor, donde tendría que estar un tren eléctrico, a todas las dejó con la boca abierta. Hicieron fotos de todo tipo, e incluso él salió con su gorra de maquinista para saludar a la gente. Por instinto observé atrás para comprobar que nada me seguía, como decía la regla 8, pero al girar el tren había desaparecido, y no conecté con la realidad hasta que uno de los asistentes de la empresa se acercó a mí pidiéndome el boleto. Yo lo entregué y este solo lo colocó un sello con el logo de una vara con alas y una serpiente entrelazada. Desde aquel día he pensado sobre ese viaje y sobre si debería dejar mi trabajo para poder disfrutar mejor de mi vida. Tan solo espero que no exista más de estos extraños lugares con reglas. Las reglas extrañas, sin importar dónde pasen, si no son seguidas con cautela, podrían tener un final muy aterrador. Buenas tardes, noches tengáis todos y todas en el canal. Os ha narrado Raud y espero que os haya gustado esta historia. Si es así, por favor, dejadme un like, un compartir y un comentario. Eso me haría realmente feliz. Te ha narrado Raud y espero que tengas muy buenas noches.